Hola, este es el primer video de los ejercicios de funciones de segundo grado. Esta unidad corresponde a segundo medio y me gustaría comenzar con el primer ejercicio que habla sobre simplemente identificar cuál representa una función cuadrática. Es bien sencillo. Vamos a comenzar descartando una por una, de modo que podamos encontrar cuál de estas es. La A dice que es f de x igual a x multiplicado por un cuadrado de binomio, x más 3 al cuadrado. X más 3 al cuadrado es lo primero que tenemos que resolver, pues es un paréntesis y afuera tiene una potencia. Este paréntesis adentro no lo podemos sumar, ya que tiene una letra y un número, pero este cuadrado sí lo podemos realizar, correspondiendo a el primero al cuadrado. Recordemos que el cuadrado de binomio, por si no lo recuerdan, es cuando sumamos dos elementos, x más 3, a más b, y lo elevamos al cuadrado. Esto lo que corresponde es a una fórmula bien conocida, que habla de que el primero lo vamos a elevar al cuadrado, más vamos a sumar dos veces el primero por el segundo. ¿A qué me refiero? El primero es a, el segundo es b, más el segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Cuál es el primer término? ¿Cuál es el segundo término? El primero es x, sería x cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, x por 3, más el segundo al cuadrado, 3 al cuadrado. Cerramos nuestro paréntesis y nos queda lo siguiente. Vamos a arreglar esto del centro y vamos a calcular el 3 al cuadrado, quedándonos lo siguiente. El x lo mantenemos, pues está fuera del paréntesis, queda con x cuadrado, lo bajamos, más 2 por 3 son 6, lo multiplicamos por x, siempre el orden es primero el número, luego las letras en orden alfabético, más 3 al cuadrado es 9. Lo que nos queda ahora es multiplicar x por cada uno de los términos, es decir, vamos a distribuir la x en el paréntesis. Cuando multiplicamos un término por un paréntesis que contiene una suma dentro, lo que debemos hacer es lo que acabo de decir, distribuir. Es decir, x lo vamos a multiplicar por x cuadrado, más x, conservamos el signo, lo multiplicamos por 6x, más, mantenemos el signo, x lo multiplicamos por 9, este es sencillo, simplemente anotamos 9x. Ahora vamos a pasar el limpio lo que nos queda, x por x cuadrado, no olvidemos que tenemos la misma base, es decir, los exponentes se suman, 1, que usualmente no se anota, más 2, es x al cubo, más x por x, lo mismo, están en una multiplicación, también está el 6, lo debemos mantener. Como tenemos la misma base, x, los exponentes se suman, quedaría x cuadrado más 9x. En este punto ya podemos ver que no se está respetando la función cuadrática. ¿Por qué? Porque la función cuadrática lo que debería tener es a veces un x al cuadrado más b veces x más c. Y en este sentido encontramos un término x al cubo. En este caso nunca ha aparecido un x al cubo, por lo tanto esta se debe descartar. Claro, aparece un x cuadrado y un 9x, donde el x cuadrado sería el 6 correspondiente al a, el 9 correspondiente al b, un 0 imaginativo correspondiente al c, pero el x cubo, el x elevado a 3, nunca aparece en una función cuadrática. Por lo tanto, esta no corresponde. Veamos la segunda, la b. ¿Qué dice la b? Es g de x igual a 4x cuadrado menos, paréntesis,
2x más 1 al cuadrado. Aquí en este sentido tenemos que volver a realizar el cuadrado de binomio. No olvidemos que es cuando tenemos una suma de dos términos en un paréntesis y esta suma completa la elevamos al cuadrado. Ya lo habrán estudiado antes, pero esto corresponde, repito, a el primero elevado al cuadrado, a más 2 veces a por b, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Es decir, en este sentido, 2x es a y 1 es b, por lo que corresponde a lo siguiente. Vamos a dejar un igual, 4x cuadrado, esto ya lo mantenemos, menos, vamos a abrir un paréntesis, ¿y qué es lo que obtenemos? Aquí adentro dice 2x tiene que ir al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado, más, conservamos el signo, 2 veces el primero por el segundo, 2 veces el primero, 2x por el segundo, 1, más el segundo al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, que ya sabemos que es 1. Esto es igual a, mantenemos el 4x al cuadrado, menos, tenemos que sostener el paréntesis, no nos podemos olvidar de ello, 2x al cuadrado, no olvidemos que el cuadrado debe distribuirse a ambos elementos, al 2 y a la x, es decir, queda como 4, 2 al cuadrado es 4 y x cuadrado, sumamos, mantenemos el signo, 2 por 2 por 1 son 4, 2 por 2 son 4, 4 por 1 es 4, x, multiplicamos las letras, no hay ninguna más, y sumamos el último término, 1 al cuadrado, que es 1. Ahora no debemos dejar de lado el número negativo, pues este va a afectar a todo el paréntesis, es una multiplicación por el menos 1. Aquí suele decirse que está invisible, lo que corresponde es que multipliquemos todo o cambiemos el signo de todos los términos dentro del paréntesis, manteniendo el 4x al cuadrado. Bien, ¿qué es lo que nos queda? Este número 4x cuadrado es positivo y queda menos 4x cuadrado. El 4x es positivo, queda menos por más son menos, 4x, y el 1 es positivo, por un negativo es menos 1. Veamos que estos dos términos son iguales, 4x cuadrado menos 4x cuadrado. Estamos restando los mismos términos, supongamos a menos a es el mismo término, por lo tanto quedaría 0 menos 4x menos 1, es decir, esto es menos 4x menos 1, lo que no es una función cuadrática. Recordamos que tenemos que tener un a distinto de 0. En este caso no hay un x cuadrado, por lo tanto la función no es cuadrática. Veamos la letra C. La C dice h de x es igual a x menos 5 al cuadrado. Veamos, sería h de x es igual a x menos 5 al cuadrado. Como habrán visto, cuando trabajamos con un cuadrado de binomio donde adentro hay un número, un x elevado a 1, aquí también x elevado a 1, siempre resultamos con un x cuadrado y aquí también. Lograrán ver que esta sí va a ser una función cuadrática. Veamos cómo nos queda. Vamos a mantener el igual, abrimos un paréntesis y el cuadrado, no olvidemos, tiene que ir en el cuadrado de binomio, que se resuelve de esta manera, siempre de esta manera. Si es que nosotros llegamos a tener la variable negativa en el centro, entonces vamos a hacer lo siguiente. Es muy similar. Cuando tenemos a menos b al cuadrado, aquí era a más b, lo que nos queda es lo siguiente.
es el primero al cuadrado, se mantiene, menos, en este caso era más, 2 veces el primero por el segundo, más y siempre más, aquí también, el segundo al cuadrado. ¿Se fijan? Lo único que ha cambiado es el signo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es mantener los mismos parámetros, el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo al cuadrado, pero vamos a cambiar los signos. Quedaría el primero al cuadrado, x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más y siempre más el segundo al cuadrado. Por lo tanto, lo que nos va a quedar adentro es lo siguiente. Abrimos paréntesis y lo que nos queda es x al cuadrado menos 2 por 5 son 10, x más 5 al cuadrado es 25. En este caso los paréntesis los podemos quitar y nos quedamos con la función de adentro, no es necesario que la volvamos a reescribir. Aquí tenemos una función cuadrática tal como nos indicaba la norma. El primero sería a por x al cuadrado, a en este caso es 1, no se suele escribir, más bx puede ser más o menos, b puede ser un número negativo, 10x, más c, un número real, ¿cierto? 25. En este caso, esta sí es una función cuadrática. Se respeta de que la a sea distinto de 0, en este caso es 1, y el resto son números reales la b y número real la c, es decir, un 10 negativo y un 25 positivo. Comprobemos la última, la d, para que no nos quedemos con las ganas de saber si es que es o no es una función cuadrática. La d corresponde a u de x igual a x multiplicado por x más 1 menos x al cuadrado menos 1. Veamos qué es lo que tenemos que hacer aquí. Aquí hay mucha información y en este sentido tenemos una multiplicación con un paréntesis y una resta con una x al cuadrado con un menos 1. Es decir, este menos lo tenemos que repartir adentro. Hay varias formas en que podemos trabajarlo. Esta es una de ellas. Veamos. Cuando tenemos que multiplicar un término por un paréntesis, tenemos que recordar que debemos multiplicar por el primer término y por el segundo término. Y debemos mantener el signo, es decir, vamos a multiplicar x por x, mantenemos el signo más y x por 1. ¿Ya? Vamos a bajar el resto de información, menos x al cuadrado menos 1. Vamos a multiplicar lo que estaba aquí. Sería igual a x al cuadrado, x por x al cuadrado, más 1x simplemente, es decir, x. Lo siguiente es que vamos a inmediatamente multiplicar el menos por cada uno de los términos. Es como antes el x era un término. Este 1 es invisible o no se suele escribir, así que lo que vamos a hacer es multiplicar el menos 1 por cada uno de los términos. Quedaría menos 1 por x menos, no olvidemos el menos, x al cuadrado. Y menos 1 por menos, no olvidemos que menos por menos es más, este es lo que estamos trabajando, el signo, más 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? X cuadrado más x menos x cuadrado más 1. Aquí y aquí tenemos términos semejantes que tienen x cuadrado y x cuadrado, pero este signo es positivo y este es negativo, por lo tanto debemos restarlos, quedando
0 más x más 1, lo que es simplemente x más 1. ¿De dónde salió este 0? X al cuadrado menos x al cuadrado, como son términos opuestos, este positivo, este negativo, se restan y queda 0. Y el resto simplemente se baja porque este tiene un término x y este tiene un término numérico. Esto evidentemente no es una función cuadrática, por lo tanto se descarta. Parecía como que sí. De hecho, si este número hubiera caído diferente, por ejemplo con un 2, un 3, pudimos haber restado 12x menos x cuadrado y se pudo haber hecho, habiendo quedado menos x cuadrado, por ejemplo, o 2 o 1x cuadrado. Pero en este sentido nos quedó justo el opuesto del menos x cuadrado de la derecha. Bien, espero que les haya servido este ejercicio. Pueden verlo y revisarlo. Y nos vemos en el siguiente.